de los japoneses para asistir al aniversario del nacimiento del emperador. Nunca había recibido yo una invitación militar mientras estuve en Marina, porque Japón después de la Segunda Guerra no tenía fuerza armada, fue una obligación. Los desarmaron y ellos tenían fuerzas de autodefensa, o sea, el contacto de la Marina nuestra con la Marina de ellos, que era fuerte, no había nada de contacto, ni tenían agregado militar, ni naval, ni nada. Pero sin embargo me llegó esta invitación y yo, como presidente del Instituto del Mar, había conseguido la donación de un buque de experimentación para el mar, que es el más moderno que hay en el país, un alto costo, y mi secretaria me dijo: almirante, tiene usted que ir. No, al principio yo no quería ir, pero fui, y me fui con mi esposa. Entramos en la noche y al pasar por la seguridad de la embajada, yo recuerdo haberle dicho a ella: esto está barato, porque en otras embajadas como la de los Estados Unidos nos revisaban, nos quitaban los celulares, no nos dejaban entrar, porque con un celular uno puede ocasionar una explosión. Sin embargo, no nos dejaban entrar con eso, y por supuesto sin armas. Yo, pensando en eso, dejé mi arma en el auto, entramos a la embajada con la idea de saludar al embajador e irnos, porque tenía otras cosas que hacer. No hubo chance de eso, terminamos de entrar, éramos más o menos, calculo yo, unas 700 personas en un enorme jardín con un toldo. Ahí estaba toda la comida japonesa ya servida para que uno pasara. Y después de unos 20 minutos más o menos sentimos una enorme explosión. Y hubo desconcierto al principio porque la sentimos muy cerca. Y el pensamiento de todos fue: uy, esto fue por aquí cercano a este sitio. Era tan cercano que al rato vimos que entraban los terroristas por los huecos que habían abierto de la casa de al lado. Hay una anécdota de la ex alcalde Curi, que él estaba entrando a la embajada cuando viene esta explosión y se iba a retirar, y el chofer le dice: mejor pase, señor alcalde, porque acá adentro va a estar usted más seguro. Y se sopló 20 días adentro de la embajada, sin querer queriendo. Al principio nos comenzaron a disparar al aire, un grupo, no sabíamos cuántos eran, estaban con uniforme, con máscaras puestas, pañoletas puestas de color negro con rojo y el signo del MRTA. Con lo cual yo dije: bueno, en medio de lo malo es más o menos fuerte que si hubiera sido Sendero Luminoso. Y entraron estos fulanos, nos hicieron ingresar dentro de la sala, nos hicieron tirar en el suelo. Desgraciadamente afuera fue una confusión tremenda, una gran confusión, y la policía comenzó a tirar gases lacrimógenos. Rompieron una luna y el gas entró dentro de las salas. Era una sala muy grande, más grande que esto, y ahí estábamos la mayoría. También tenía un anexo que era un sitio de música, que también era grande. Quienes han tenido la mala suerte de estar en una manifestación y tener los gases lacrimógenos encima se darán cuenta que es muy fuerte el olor. Entonces, como yo estaba con un vaso de whisky, mojé un pañuelo y comenzamos a compartirlo con mi mujer para poder respirar. El embajador que tenía Japón era un japonés muy antiguo, de estirpe de embajadores. Su padre había sido embajador en Inglaterra. O sea, el tipo
hablaba el inglés perfecto, era un inglés total, porque había estado muy pequeño allá, pero el español no lo hablaba prácticamente nada. Y él, sintiéndose responsable de nosotros, se paró y quiso identificarse, y casi lo matan porque ellos disparaban. A los 2 o 3 días que pude bajar al primer piso, vi que las paredes estaban llenas de disparos porque disparaban sobre nuestras cabezas. Al principio pensé que eran balas de salva, no, eran balas de verdad. No se entendieron con él, y un miembro de la Cruz Roja que sí hablaba español fue el que salió y dijo, bueno, ellos tenían unos megáfonos, denme un megáfono y por el hueco que habían roto en la luna voy a tratar de comunicar afuera para que no sigan tirando gases lacrimógenos. Al final pararon de hacer eso y nos comenzaron a separar prontamente hombres de mujeres. A las mujeres las dejaron salir, entre ellas estaba mi esposa y también estaba la mamá del presidente Fujimori, que como no hablaba español, pensaron que era una japonesa más y la soltaron, porque esa sí hubiera sido una prenda muy fuerte para negociar. Cuando se dieron cuenta de que había estado, ya había salido la señora. Nos comenzaron a identificar y ahí cometieron el primer error que yo considero, analizando ya el tema. A los militares nos juntaron a todos en 2 habitaciones que quedaban al frontis de la casa. Tenían un baño intermedio y creo yo que nunca nos debieron dejar a nosotros. Ellos, en su afán de maltratarnos, porque sí nos maltrataron, nos tiraron al suelo, nos rastrillaban los fusiles en la cabeza, nos pusieron como detrás de las cortinas para que si disparaban de afuera nos dieran a nosotros y sirviéramos de ayuda temprana, de alarma temprana. Pero como rehenes en el sentido estricto de la palabra no significábamos nada más. Éramos otra persona humana que era rehén, pero como militares sí teníamos una posibilidad que ellos despreciativamente no la consideraron. Nuestras reglas de juego en las Fuerzas Armadas es que si te capturan tienes que ver la forma de fugarte. Ellos parece que eso no lo conocían, y yo desde el primer día que entré a este tipo de secuestro, mi pensamiento fue, ¿y cómo me escapo de esto? Yo personalmente creo que podía haber salido yo, pero hubiera creado represalias para el resto de los que estaban dentro. Nos pusieron a todos los militares y policías en las 2 habitaciones estas. Y ahí, por supuesto, pasaron como 3 días sin agua y sin comida, porque cortaron la luz de afuera y cortaron el agua. Los baños se saturaron prontamente, la mayoría estaba con colon nervioso y los baños fueron realmente terribles. Era una prueba de valor entrar a los baños, porque al final, como ya no alcanzaban los excusados, usaron la tina. O sea, imagínense lo que era eso. Según me contaban los vecinos después, cuando hemos salido, era tanta el uso de los baños que toda la cuadra se atoró, toda la cuadra, todas las casas de la cuadra. Aquí nosotros no sabíamos cuántos eran ellos. Habíamos visto un grupo, habíamos visto que habían 2 mujeres, pero no sabían cuántos eran ellos. Todos estaban con el pelo muy cortado y como tenían la pañoleta y la gorra que se habían puesto, difícil de ubicarlos porque la mayoría de ellos eran selváticos que tienen unas
características que nosotros no dominamos mucho, que son los chunchos. Venían de Pichanaki, de un pequeño pueblo que queda cruzando San Ramón, los más jóvenes sobre todo. Una vez que nos tuvieron en las habitaciones, tomaron los nombres nuestros, yo me identifiqué como almirante de la Marina y me dijeron que como era yo empleado del gobierno, me iba a quedar, porque el pleito era con el gobierno. Dejaron a los embajadores, a los viceministros y a todos los fueron repartiendo, a nosotros en un lugar particular, en 2 habitaciones. Para mi mala suerte, el comercio, y hasta ahora nadie me ha dado la explicación de por qué lo hizo un artículo en primera plana diciendo de que yo había dirigido las operaciones antisubversivas contra los terroristas y relató una serie de historias mías. Esto, por supuesto, trajo una reacción violenta de los terroristas. Ya le habían hecho un juicio al señor Tudela, que ustedes lo ven en la televisión a veces, un tipo brillante y muy valiente. Y Tudela estuvo amenazado también con un juicio público, como le llamaban, popular. Bueno, y me agarraron a mí también por lo que había salido en el comercio. Me tuvieron 3 horas haciéndome interrogatorio, golpeándome. Al final no encontraron cómo certificar lo que decía el periódico y ya me soltaron un poco. En ese momento, cuando ya me dejaron salir de la habitación, pasado ya unos días, tuve una fuerte gripe y me pasaron a la habitación del embajador, que tenía mejor ambiente. Era un lugar que tenía 3x4 donde estuvimos originalmente y éramos 35 personas. Estábamos todos sentados. A mí me tocó el closet, por ejemplo, con 2 personajes que ustedes son jóvenes y quizás no lo recuerden bien. El señor Javier Descanseco, el famoso cojo Descanseco, comunista radical, que se hablaba de tú con Serpa, con el jefe de la operación, y nuestro ponderado sinvergüenza, el presidente Toledo, que canjearon ellos 2 su salida con tal de que los dejaran leer un manifiesto en contra de nosotros y a favor de los terroristas. Y lo hicieron, y salieron de la embajada y leyeron el manifiesto en la televisión diciendo que iban a regresar a la 1 de la tarde a reincorporarse al grupo de cautivos. La verdad es que nunca regresaron, ¿no? Y todos los días, cuando llevaban el almuerzo, entre comillas, alguien decía: guárdele una ración a Toledo que ahorita viene. Por supuesto que nunca fue Toledo, pero se salió de la embajada, vivísimo, hizo su movida y se fue. Desgraciadamente después fue presidente con las consecuencias que sabemos ahora. Cuando esto ya me cambian de habitación porque me había sentido mal, uno de los oficiales del ejército se acerca y me dice: almirante, a todos nos han revisado el Viper y el teléfono celular, y yo he escondido en mi ropa íntima un Viper y lo tengo y está funcionando porque me están mandando mensajes. Él era el edecán del presidente del Congreso, el señor Guaiguá. A mí se me apareció la idea de que por ese Viper podían pasar el mensaje, porque tenía vibrador y tenía mensaje diciéndonos: vamos por ustedes, un poco para preparar, y comenzamos a conversar con la gente de qué hacer, porque resultó que los que me sacaron a mí de la embajada, yo los había entrenado, entonces yo sabía cómo funcionaban, cuál era su actitud, y les recomendaba: tienen que tirarse al suelo,